Hola lobos grises, bienvenidos. En el video anterior revisamos la relación entre pensamiento y lenguaje y su importancia para la lógica como disciplina filosófica. En esta ocasión identificarás cuáles son las obras de la razón y cómo se manifiestan a través del lenguaje. Además, distinguirás entre actos del habla constatativos o propositivos y actos del habla realizativos. Según Mauricio Beuchot, son tres las obras de la razón: la simple aprehensión de elementos, la composición o división de esos elementos y el raciocinio. Las dos primeras pertenecen al aspecto intelectivo de nuestra razón, mientras que la última pertenece al aspecto racionante de nuestra razón. ¿Qué significa cada una de estas obras y cómo las podemos observar? La aprehensión simple es el acto por el cual somos capaces de captar la esencia de una cosa sin afirmar o negar nada de ella, es decir, la obra de nuestra razón por la cual sabemos que una cosa es lo que es. Gracias a la simple aprehensión, reconozco que esto es una cosa y no otra. ¿Cuál es el resultado de esto? El concepto. Puedo otorgar un distinto concepto a cada cosa que pueda aprehender como diferente a otra. ¿Y cómo se manifiesta esta obra de la razón, llamada simple aprehensión? Se manifiesta en el término. Por ejemplo, el término libro me permite distinguir, mediante el lenguaje, la esencia de un objeto que es distinto a otro, como puede ser el de tabla. Así, la simple aprehensión es la obra de la razón que produce los conceptos y se manifiesta mediante el uso de términos para designar una realidad. La segunda obra de la razón es la composición-división. Si la simple aprehensión nos permite reconocer elementos de la realidad, la composición-división nos permite unir dos o más elementos o conceptos compatibles o dividir dos o más elementos o conceptos que son incompatibles. Por ejemplo, nuestra razón es capaz de unir el concepto libro al concepto rojo, ya que son compatibles, o al concepto verde, blanco, azul, etc. Al mismo tiempo, puede dividir el concepto salado del concepto manzana, en tanto son incompatibles. El resultado de esta composición-división es lo que llamamos juicio, y se manifiesta en el lenguaje a través de proposiciones, es decir, enunciados conformados por un sujeto-objeto, una cópula y un predicado que tienen el objetivo de describir algo del mundo, cualquier cosa. Por ejemplo, el cuaderno es azul, donde el cuaderno es el sujeto-objeto, la cópula que compone es la palabra es, y azul es el predicado. Por ejemplo, la manzana no es salada, donde la manzana es el objeto sujeto, no es la cópula que divide, y salado es el predicado. A esta manifestación de la razón que persigue la descripción de algo de la realidad, le llamamos acto del habla proposicional, precisamente porque emplea proposiciones para su objetivo. Decir que una cosa es grande o que un mueble no es de madera corresponde a un acto del habla proposicional. También se les conoce como actos del habla constatativos, porque pueden ser constatados, o sea, se puede comprobar con la realidad. Si describen correctamente, decimos que son verdaderos. Si no describen correctamente la realidad, decimos que son falsos.
Hay que distinguir estos actos del habla de aquellos que no buscan describir el mundo o decir algo acerca de él, sino que pretenden modificarlo. Si esa es su intención, decimos que son actos del habla realizativos y no son verdaderos ni falsos, sino afortunados o desafortunados, ya sea que cumplan o no con su intención. Por ejemplo, saludar, despedirse, preguntar, dar una orden, dar una instrucción, hacer una promesa, felicitar a alguien. No son actos del habla que puedan ser ciertos o falsos, porque no pretenden decir algo acerca de una realidad. Una pregunta busca ser respondida. Si lo logra, es afortunada. Una promesa pretende tender un proyecto hacia el futuro. Si no se efectúa, es desafortunada. La tercera operación de la razón es la más compleja, el raciocinio, y consiste en la unión coherente de varias proposiciones conocidas para obtener una proposición desconocida anteriormente. Por ejemplo, las enfermedades zoonóticas pueden ser prevenidas si evitamos la explotación indiscriminada de los ecosistemas. El COVID-19 es una enfermedad zoonótica. Por lo tanto, el COVID-19 pudo ser prevenida si hubiésemos evitado la explotación indiscriminada de los ecosistemas. Pasamos de dos proposiciones conocidas a una antes desconocida gracias a la unión coherente de las dos primeras. A su manifestación en el lenguaje le llamamos argumento. Hagamos un breve resumen de lo anterior. A la razón corresponden tres obras: la simple aprehensión, la composición-división y el raciocinio. La simple aprehensión nos permite identificar y distinguir los elementos de la realidad, es decir, lo que es, mediante conceptos que se manifiestan en el lenguaje en forma de términos. La composición-división es la obra que nos permite unir o dividir diferentes elementos de la realidad según su compatibilidad o incompatibilidad. Procede mediante el juicio que se manifiesta en proposiciones. El raciocinio es la tercera obra de la razón y consiste en la secuenciación de dos o más proposiciones conocidas para generar proposiciones anteriormente desconocidas. A su manifestación en el lenguaje le llamamos argumento. Podemos distinguir al menos dos tipos de actos del habla: los actos del habla proposicionales o constatativos, que tienen por objetivo describir la realidad y pueden ser verdaderos o falsos, y los actos del habla realizativos, que tienen por objetivo modificar algo de la realidad y pueden ser afortunados o desafortunados. Una proposición o juicio se compone de tres elementos: un sujeto-objeto, una cópula o unión y el predicado. Hasta la próxima, y recuerda que, como escribe Platón en la Apología de Sócrates, una vida sin ser examinada no vale la pena vivirla.